27 personas murieron en Perú luego de que se desencadenara un incendio en una mina de oro. Es el accidente más mortífero que ha habido dentro de una mina en más de 2 décadas y los familiares de las víctimas buscan información. Turquía está a una semana de las elecciones presidenciales que se realizarán el 14 de mayo. Aunque el presidente Recep Tayyip Erdoğan arrancó como el gran favorito y podría prolongar su mandato a más de 10 años consecutivos, los opositores toman fuerza. Aunque la coronación del rey Carlos III fue el sábado, más de 24 horas después, los británicos siguen celebrando. Hay picnics y un concierto en el Palacio de Windsor. Comentaremos el evento con nuestra periodista Marina Sardiña. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle. Iniciamos con noticias de nuestra región. En Perú hubo un incendio en una mina de oro. Hasta ahora el gobierno local de Yanaquiwa ha reportado 27 fallecidos y la policía sostiene que el fuego fue causado por un cortocircuito dentro de un túnel en la mina. Amal Ben Othman nos cuenta. Familiares de mineros esperan ansiosos información en el exterior de la mina de oro La Esperanza en la región de Arequipa, al sur de Perú. Allí, 27 trabajadores murieron en un incendio. Ingresado en un total de 48 personas a la unidad estuvo una noche, en donde lamentablemente hemos perdido a 27 personas. Una cifra confirmada por el gobierno de Perú. Expresamos nuestras condolencias a los familiares y al pueblo de Arequipa por la muerte de los 27 mineros, hecho ocurrido en el sector de Yanaquiwa, provincia de Condesuyos, en Arequipa. Un cortocircuito habría causado la tragedia. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una gran columna de humo proveniente de la mina, mientras medios locales indicaron que en el momento del cortocircuito había personal trabajando a unos 80 metros de profundidad. El sector minero es uno de los principales pilares de la economía peruana, ya que representa el 8,3% del Producto Interno Bruto. El país es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc y el primer productor de oro de América Latina. Este tipo de incidente no es excepcional en este país. En 2020, 4 mineros quedaron atrapados en el derrumbe de una mina artesanal, también en la región de Arequipa. Ya se están contando los votos en Chile para decidir quiénes conformarán el Consejo Constitucional, que será el encargado de presentar el segundo borrador de la Constitución. Para analizar el tema nos acompaña desde Viña del Mar Guillermo Holzman. Él es analista político y docente. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Empecemos por explicar a qué se debe la apatía de los votantes. Primero porque se trata de un segundo proceso constituyente, habiendo fracasado el anterior, cuya propuesta de constitución fue rechazada por un 62%. De ahí en adelante ha sido el Congreso y los partidos políticos los que han apoyado la idea de un nuevo proceso constituyente para superar una crisis político-institucional que se espera sea solucionada con una nueva Carta Fundamental. En esa perspectiva, en el día de hoy, se lleva a cabo, yo diría, el tercer trámite de lo que es el inicio de este proceso, que es la elección de los consejeros constituyentes. Anteriormente se designó por parte del Congreso un comité de expertos que va a entregar un borrador de constitución a este Consejo electo y también un comité de admisibilidad que tiene por función velar porque 12 principios constitucionales que aprobó el Congreso y que deben estar necesariamente en la nueva Carta Fundamental, efectivamente sea cumplido y sea respetado por la instancia electa en el día de hoy del Consejo Constitucional. Como usted bien lo explicó, el comité de expertos es el que redacta el borrador constitucional y además ya hay unos 12 principios que sí o sí deben estar dentro de la Carta Magna. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué tanta libertad entonces tendrá el Consejo Constitucional? Yo diría bastante libertad, porque primero trabaja sobre un texto que le es propuesto, donde no está ajena a la experiencia anterior, si bien es cierto, no está incorporada institucionalmente, pero también es evidente de que esa experiencia, digamos, ha establecido de que Chile requiere cambio y transformación. El Consejo Constitucional no solamente va a tomar el borrador que puede modificar, puede incluso eliminar alguna de las propuestas, y a su vez también debe administrar la participación ciudadana, de la cual hay 4 vías que el Consejo Constitucional debe hacerse cargo, tanto que va desde, digamos, una propuesta popular de norma hasta la posibilidad de hacer cabildos.
Y en ese esquema se va a producir el debate constitucional que esperamos sea bastante intenso, considerando las enmiendas propuestas al comité de expertos y que seguramente se van a repetir el 7 de junio cuando sea instalado el Consejo Constitucional. Y después de estos debates que sin duda continuarán, los chilenos volverán a votar un referendo en diciembre de 2023 para aprobar o rechazar el borrador de constitución. ¿Qué diferencias habrá entre esa votación y la del referendo del año pasado que se perdió? Yo diría que las diferencias, digamos, desde el punto de vista electoral o plebiscitario no son muchas porque se convoca a toda la ciudadanía con voto obligatorio para que apruebe o rechace lo que es la propuesta que haga el Consejo Constitucional. Sin embargo, no está asegurada que esta vaya a ser aprobada, como tampoco se puede afirmar que vaya a ser rechazada. Va a depender específicamente de lo que haga este Consejo Constitucional en los 4 meses que tiene para poder llevar una propuesta concreta a ser presentada a la ciudadanía. Es evidente de que si se aprueba, la crisis política institucional que llevó a cabo este proceso, obviamente se va a superar y tendremos una nueva Carta Magna. Pero si se rechazase, probablemente estaríamos en una profundización de la crisis política que ha tenido Chile desde el 2019 en adelante. Guillermo Holzman, gracias por su análisis aquí en France 24. No, gracias a ti, María Clara, que esté muy bien. Ahora hacemos un breve recorrido por lo que está pasando con decenas de migrantes alrededor del mundo. 115 venezolanos fueron repatriados desde Chile en un avión humanitario que envió el gobierno de Venezuela. Ellos estaban varados en la frontera entre Perú y Chile desde que Lima decretó el estado de emergencia ante el aumento de la migración, algo que ocurrió hace 2 semanas. En Texas, Estados Unidos, un hombre atropelló a varias personas a las afueras de un refugio de migrantes en Brownsville. 7 murieron y otras más quedaron heridas. La mayoría de las víctimas son venezolanos y el conductor fue detenido. Más de 1.400 migrantes llegaron al puerto italiano de Lampedusa en las últimas 24 horas. Con ellas, en los centros de acogida ya hay 1.700 personas, cuando la capacidad máxima es de 400. Y a casi 400 migrantes los llevaron en buques a 3 albergues en la isla de Sicilia. Ahora hablemos de la actualidad de la guerra en Ucrania. El ejército de este país advirtió que los rusos están evacuando a sus ciudadanos que viven cerca de la central nuclear de Zaporilla, una ciudad que controlan parcialmente. Según los militares, los rusos trasladaron a las poblaciones a 2 sitios en la costa del mar de Azov. Mientras tanto, por su lado, Rusia señaló que destruyó 32 drones ucranianos en un intento por controlar la ciudad de Bakhmut. Falta una semana para las elecciones presidenciales de Turquía y que son catalogadas como las más importantes de los tiempos modernos. Esto se debe a que, por un lado, el actual presidente Recep Tayyip Erdoğan quiere superar la década en el poder, pero del otro lado, el principal candidato de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, lidera algunas encuestas. Veamos. A una semana de las elecciones, Kemal Kılıçdaroğlu celebró uno de sus mítines más multitudinarios hasta la fecha y mantiene una sólida posición para hacerse con las riendas del poder político en Turquía y posiblemente gane a una segunda vuelta contra el actual presidente Recep Tayyip Erdoğan. Quiero que sepan que abordaremos los problemas de todos. No discriminaré de ningún modo. Abrazaré a los 85 millones de turcos, independientemente del partido, la identidad o las creencias. Alguna vez pareció impensable que Erdoğan pudiera ser derrocado del poder. En la presidencia desde 2014 y primer ministro durante la década anterior, la crisis económica ha erosionado su popularidad. Han pasado años y mira cómo está el país. La gente ni siquiera puede permitirse beber té. Ya no es como antes. Durante la campaña electoral, Erdoğan ha reconocido el estrés económico del pueblo turco, afirmando que solo él puede lograr el crecimiento del país. Compensaremos estas pérdidas económicas con todas las mejoras que hemos introducido en los salarios de nuestros empleados y jubilados. Además de la mala situación económica, el gobierno ha recibido críticas tras los 2 terremotos masivos de febrero en los que murieron más de 50.000 personas. El 14 de mayo también está en juego los escaños parlamentarios y los expertos políticos afirman que hay mucho sobre la mesa, no solo quién dirigirá Turquía, sino qué papel desempeñará en la escena mundial. Siria regresa a la Liga Árabe después de haber sido suspendido del colectivo en 2011.
Los delegados de la Liga se reunieron en El Cairo, Egipto, y allí decidieron readmitir al gobierno de Bashar al-Assad, a pesar de que cuando inició la guerra civil en ese país lo apartaron por su violenta represión contra los manifestantes antigubernamentales. Estados Unidos respondió y dice que se opone al reingreso. Rafael Pérez con los detalles. Tras 12 años de suspensión, Siria es readmitida en la Liga Árabe. La decisión fue tomada a puerta cerrada por los ministros de Exteriores de los países miembros del organismo. El reingreso vino acompañado, entre otros aspectos, de un llamado de atención a los actores del conflicto interno sirio para resolver la crisis. Es necesario defender el concepto de una patria integral y segura y el cumplimiento de cada uno de los componentes del gobierno sirio, las fuerzas nacionales, la comunidad internacional y los países interesados con sus obligaciones hacia los demás, para que Siria vuelva a los sirios unificada, estable e independiente. La resolución no contó con un respaldo unánime. Varios estados, entre ellos Qatar, se oponen a una reapertura con Damasco sin tener sobre la mesa una solución política. En este sentido, se creará una comisión conformada por varias naciones y el secretario general de la Liga para buscar soluciones a la guerra civil. El regreso de Siria es el comienzo de un movimiento, no el final. La dirección de la resolución de la crisis llevará tiempo para que se apliquen los procedimientos. Será gradual. La tarea de esta comisión es hacer seguimientos de estos procedimientos. El gobierno sirio reaccionó con un pedido: el desarrollo de un enfoque efectivo basado sobre el respeto mutuo entre los Estados miembros de la Liga Árabe. Siria fue expulsada en el año 2011 tras la represión de las fuerzas del orden contra las protestas que pedían un cambio de gobierno. Los manifestantes reclamaban el fin del mandato de la familia al-Assad tras 40 años en el poder. Los británicos tuvieron un big lunch o un gran almuerzo para continuar los festejos por la coronación de Carlos III. Y para hablar de este tema nos acompaña en nuestros estudios en Bogotá nuestra periodista Marina Sardiña. Marina, bienvenida. Hola María Clara. Efectivamente, hoy los británicos continuaron con estas festividades después de un evento masivo y masivamente seguido. Y tuvieron la suerte de su lado. El sol brilló hoy en Londres, donde miles de personas se unieron al tradicional Gran Almuerzo, una fiesta para acercar la monarquía a la Gran Bretaña moderna. Anécdota, hay un plato honorífico declarado como comida oficial del evento, la quiche de la coronación. Una tarta salada horneada con espinacas, habas y estragón. No todos comieron este plato y las calles se llenaron también de barbacoas. Incluso el primer ministro británico, Rishi Sunak, ofreció un almuerzo en su despacho en el número 10 de Downing Street, al que invitó a refugiados ucranianos. Los miembros de la familia real acudieron a un concierto vespertino en el castillo de Windsor, destinado a unas 20.000 personas e invitados de honor, y que tuvo como actuaciones a Katy Perry y Andrea Bocelli, entre otros. Junto a los almuerzos callejeros y el concierto, no podría faltar el teatro popular y un show de iluminación de la nación con láseres y drones que alumbrarán los edificios más icónicos de Reino Unido. Bueno, y un dato, y la quiche, que es el plato típico en estos festejos británicos, paradójicamente es francesa, ¿no es así? Así es, María Clara. Bueno, cuéntenos entonces de dónde surgen estas festividades más allá de la disputa por la quiche. Bueno, después de las penurias y las tragedias de la Segunda Guerra Mundial, las fiestas en la calle se convirtieron en una de las principales características de la coronación de la reina Isabel II en 1953. Y en estas celebraciones posteriores también en honor a la reina, como el Jubileo de Platino el año pasado, se realizan con el fin de mantener ese espíritu vecindal, ya sea con un té o con el típico fish and chip, este sí un plato británico. Si bien esos encuentros populares tienen éxito, también hay un lado oscuro que resaltan aquellos que se oponen a la monarquía británica, debido al altísimo coste de la coronación, que superará los 100 millones de libras en un momento de crisis económica. Y termino con otra anécdota, María Clara, porque no hay que escatimar los que están celebrando en las festividades, no escatimarán en cerveza, porque mañana es declarado como festivo. Perfecto, entonces, para pasar la resaca, ¿no es así? Así es.
Bueno, y también hemos cubierto ampliamente las detenciones de los grupos antimonárquicos, porque esto es, mientras unos festejan, otros se oponen a que la monarquía continúe en Reino Unido. Por ahora nosotros despedimos las noticias. Gracias, Marina, por estar con nosotros, y a ustedes los dejamos con imágenes de la celebración de los británicos.